Señores, va comenzando esta fiesta del... Murió demasiado joven y, sin embargo, alcanzó la eternidad. Blanca Estela Pavón fue la voz fresca y luminosa que conquistó al público mexicano en plena época de oro del cine. Su imagen quedó asociada para siempre a melodramas rurales y a la ternura de sus personajes. Pero detrás de esa dulzura había una vida marcada por presiones, silencios y un destino trágico. Su paso fugaz por el cine mexicano dejó una huella tan profunda que aún hoy, más de 7 décadas después, su nombre sigue evocando nostalgia y dolor. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, desde su infancia en Puebla hasta el momento en que la tragedia quebró un futuro prometedor. Escenas que revelan la belleza de su ascenso, pero también las sombras de una industria voraz, el amor imposible y los secretos que solo se descubrieron tras su partida. Ella fue la musa que acompañó a Pedro Infante en Cintas Inolvidables, la muchacha de rostro sereno que reflejaba pureza en pantalla, y al mismo tiempo, la mujer que enfrentó la fragilidad de su propia existencia. Cada paso suyo en el cine estuvo acompañado de un susurro de destino, como si alguien hubiera escrito de antemano que su gloria sería tan intensa como breve. Hoy abrimos un expediente que no es solo cinematográfico, sino también humano. Blanca Estela Pavón nos invita a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando la fama llega demasiado pronto y se interrumpe de manera brutal? Su historia es la metáfora de una época, luminosa en apariencia, pero atravesada por dolor, sacrificio y silencios. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los secretos mejor guardados. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Nació en una tierra de contrastes. Blanca Estela Pavón vio la primera luz en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, pero su infancia estuvo ligada a Puebla, donde la familia se asentó buscando estabilidad. Sus primeros años fueron humildes, marcados por un entorno familiar unido, aunque atravesado por las dificultades económicas que eran comunes en aquellos años 30. Creció entre calles polvorientas, rezos dominicales y una educación marcada por la disciplina de sus padres, quienes soñaban con ofrecerle un futuro diferente al que ellos habían tenido. La música llegó antes que el cine. En su adolescencia, la joven mostró un talento natural para el canto. Su voz clara y emotiva pronto llamó la atención en presentaciones locales y concursos radiofónicos. Esa chispa artística fue el primer anuncio de lo que vendría. La combinación de frescura juvenil con una sensibilidad interpretativa que la haría inolvidable en la pantalla grande. En la radio poblana su nombre comenzó a escucharse con frecuencia, generando curiosidad entre productores de la capital. El viaje a la Ciudad de México cambió su destino. La familia decidió trasladarse, empujada por la necesidad y por la intuición de que Blanca Estela tenía un don que no podía quedar encerrado en un ámbito local. En aquella metrópoli efervescente de los años 40, donde el cine nacional se transformaba en industria, ella encontró un universo de luces, promesas y riesgos. Aún siendo adolescente, fue cautivada por la grandeza de los estudios cinematográficos y la intensidad del medio artístico. Un rostro distinto en una época saturada de bellezas. Mientras muchas aspirantes competían por papeles secundarios, Blanca Estela se destacó por la naturalidad de su expresión. No era la femme fatale ni la mujer sofisticada de cabaret, sino la muchacha provinciana que irradiaba inocencia. Esa imagen, unida a su voz melodiosa, la convirtió en un perfil único para los productores que buscaban renovar las pantallas con figuras cercanas al pueblo. La primera oportunidad frente a las cámaras. Su debut no fue inmediato ni glamuroso. Pasó por pequeñas apariciones, voces en off, pruebas que parecían no tener fin. Sin embargo, cada fracaso alimentó su paciencia y su temple.
En esas jornadas largas de espera en los estudios, aprendió a observar y a moldear su identidad como actriz. Poco a poco fue dejando atrás a la niña tímida de Puebla para transformarse en una joven consciente de su poder escénico. La infancia de Blanca Estela Pavón no fue solo un preludio, fue el cimiento que le dio autenticidad. En su mirada había un eco de provincia, en su voz un rastro de nostalgia, y en su carácter una mezcla de docilidad y firmeza que marcarían su estilo. La muchacha que había comenzado cantando en concursos regionales estaba a punto de encontrarse con un destino mucho mayor, un destino escrito en la historia del cine mexicano. El salto a la gran pantalla fue silencioso, pero decisivo. A mediados de los años 40, Blanca Estela Pavón consiguió sus primeros papeles secundarios en producciones que no quedaron en la memoria colectiva, pero que para ella significaron una escuela invaluable. En aquellas filmaciones aprendió a mirar la cámara como si fuera un confidente, a modular la voz con la precisión que había cultivado en la radio, y sobre todo, a entender la lógica despiadada de un mundo donde la belleza y la obediencia eran moneda de cambio. La Radio Nacional abrió puertas insospechadas. Su timbre cálido y claro la llevó a colaborar en emisiones de alcance nacional, donde su canto y su presencia juvenil ganaron simpatía. El público comenzó a reconocer su nombre, y lo que parecía una aspiración incierta se transformó en la certeza de una carrera. Fue entonces cuando los productores empezaron a verla no solo como una muchacha de rostro agradable, sino como una promesa real para la industria. El encuentro con un México cambiante. El país vivía un momento de transición. La modernidad se mezclaba con lo rural, la ciudad con el campo. El cine buscaba reflejar esa tensión, y Blanca Estela encajaba perfectamente en ese imaginario. No era la sofisticación distante de una diva, sino la muchacha de provincia que podía representar la pureza perdida. Ese contraste con la urbanización acelerada la volvió necesaria en un cine que quería contar historias de identidad nacional. Un papel que marcó un antes y un después. La película, Cuando lloran los valientes, la colocó frente a Pedro Infante, y allí nació una de las parejas cinematográficas más recordadas. La química entre ambos trascendió la pantalla. Mientras él representaba la virilidad del pueblo, ella era la ternura que lo equilibraba. El público quedó cautivado, y la industria comprendió que había descubierto a una figura imprescindible. La fama llegó de golpe, pero no sin heridas. De pronto, la joven que había luchado por un lugar se encontró en portadas, entrevistas y giras promocionales. Detrás de esa visibilidad había presiones, largas jornadas, exigencias contractuales y un constante recordatorio de que en el cine mexicano los ídolos podían ser elevados un día y olvidados al siguiente. Ella lo asumió con serenidad, aunque en privado confesaba sentir miedo ante la velocidad de los acontecimientos. Ese inicio de carrera fue la confirmación de que Blanca Estela Pavón no era una aspirante más. Se había convertido en una estrella en ciernes. Su inocencia, lejos de ser un obstáculo, fue su sello distintivo. Y en esa pureza aparente, el público proyectó un ideal femenino que sin ella saberlo, también la encadenaría. El brillo se volvió inevitable. A mediados de los años 40, Blanca Estela Pavón dejó de ser promesa y se consolidó como una figura imprescindible del cine mexicano. Su alianza con Pedro Infante produjo cintas que marcaron generaciones, como Nosotros, los pobres, y Ustedes, los ricos, donde encarnó a personajes cargados de ternura y sacrificio. En esas historias, Blanca Estela no solo actuaba, transmitía un arquetipo de mujer que la sociedad necesitaba, la figura maternal, fiel y sufrida que se convertía en el corazón de la familia. Las salas se llenaban con su presencia. Cada estreno en que aparecía junto a Infante era un acontecimiento nacional.
Las butacas colmadas, los aplausos espontáneos y las lágrimas del público confirmaban que su estilo había tocado fibras profundas. No era casualidad que su nombre empezara a figurar en los créditos principales, a la par de actores consagrados. México había encontrado en ella la intérprete que humanizaba la pantalla. Detrás de la dulzura, un carácter firme. Aunque en pantalla proyectaba docilidad, en la vida real era consciente de las trampas de la fama. Sabía negociar con productores, exigía respeto en los rodajes y mantenía un perfil discreto que la diferenciaba de otras estrellas más escandalosas. Esa seriedad le otorgó respeto, pero también la aisló de los círculos de poder que dominaban la industria. Prefería refugiarse en su familia y en un pequeño círculo de amistades antes que perderse en las fiestas interminables de los estudios. Las grietas empezaron a asomar. La misma industria que la había elevado comenzó a pedirle cada vez más. La encasillaron en papeles de mujer sacrificada, sin darle margen para explorar otros registros. Ella lo aceptaba con profesionalismo, pero en cartas privadas mencionaba la frustración de ser vista siempre como la pobrecita buena. Esa contradicción se convirtió en una sombra. La actriz anhelaba mayor libertad artística, mientras el público solo quería verla en personajes que perpetuaban un ideal femenino. El reconocimiento internacional no la salvó del peso interno. Su figura cruzó fronteras con exhibiciones en Centroamérica y Sudamérica, donde la aclamaban como la novia de México. Sin embargo, ese título que parecía halagador se volvió una carga. Ser la novia de todo un país significaba, en cierta forma, renunciar a ser ella misma. En cada viaje, en cada entrevista, sonreía con elegancia, pero por dentro, la presión comenzaba a desgastarla. En la cúspide de su carrera, Blanca Estela Pavón vivió el contraste más doloroso, el de una artista amada por millones, pero limitada en su capacidad de crecer más allá del molde que le habían impuesto. Brillaba intensamente, aunque en ese fulgor ya se intuían las primeras sombras de un destino trágico. La fragilidad de la fama se hizo evidente. Mientras su imagen brillaba en las pantallas, en su vida personal se acumulaban tensiones silenciosas. La industria la explotaba con contratos que la obligaban a trabajar sin descanso, y las largas jornadas de rodaje se mezclaban con la presión de mantener una imagen intachable. Blanca Estela era joven, pero ya entendía que el cine podía devorar sin piedad a quienes se entregaban por completo. Los rumores no tardaron en surgir. Su cercanía con Pedro Infante alimentó especulaciones de romance. La química que compartían en pantalla era tan intensa que muchos creyeron que traspasaba a la vida real. Para ella, que mantenía un carácter reservado, esas habladurías fueron una carga. Nunca confirmó nada, nunca negó nada. Su silencio solo aumentaba el misterio, y en ese juego de ambigüedades, la prensa encontró un terreno fértil para inventar historias. Una advertencia premonitoria apareció en su camino. Se cuenta que, en un círculo íntimo, una adivina le habló de un destino marcado por la brevedad. Le dijo que su luz sería intensa, pero corta, como una llama que se consume con rapidez. Blanca Estela escuchó la predicción con serenidad, sin darle demasiada importancia, aunque quienes estuvieron presentes aseguraron que en su rostro se dibujó una sombra de inquietud. Esa frase quedó flotando como un eco extraño en los pasillos de su memoria. El accidente aéreo como amenaza latente. La aviación comercial en México vivía un auge en la posguerra, pero la seguridad estaba lejos de ser perfecta. A ella le gustaba viajar, pero confesaba sentir una mezcla de fascinación y temor cada vez que abordaba un avión. En una ocasión comentó a una amiga que algún día no bajaré de uno de estos vuelos. Nadie supo si lo dijo en tono de broma o como una intuición genuina, pero el comentario se transformó en profecía. El precio de su carácter reservado.
Al negarse a entrar de lleno en el mundo del espectáculo fuera de la pantalla, Blanca Estela se ganó respeto, pero también enemistades. Algunos colegas la acusaban de altiva, otros de fría. En realidad, solo quería proteger su intimidad, mantener un espacio propio frente a la maquinaria de los estudios. Sin embargo, esa distancia la convirtió en un blanco fácil para chismes y malinterpretaciones que la lastimaron profundamente. La vida de Blanca Estela Pavón parecía perfecta en los afiches y en las películas, pero bajo esa superficie se acumulaban señales de un destino sombrío. Rumores, advertencias y comentarios premonitorios trazaban un mapa invisible hacia la tragedia. Cada paso que daba hacia el estrellato parecía acercarla también al abismo. El último viaje comenzó con la rutina de siempre. Era el 15 de septiembre de 1949, víspera de la celebración de la independencia de México. Blanca Estela Pavón abordó un avión en Oaxaca con destino a la Ciudad de México. No imaginaba que aquel vuelo marcaría el final de su corta existencia y el inicio de una leyenda. La tragedia se consumó en el aire. El avión se estrelló en el Pico del Fraile, una montaña cercana al Popocatépetl. No hubo sobrevivientes. La noticia se propagó con la velocidad del rayo, dejando al país en un estado de estupor. Una estrella de apenas 23 años había sido arrebatada en pleno ascenso de su carrera. El accidente no solo cobró su vida, sino que se llevó consigo la esperanza de un cine que había encontrado en ella una musa insustituible. El luto nacional fue inmediato. La gente abarrotó las calles. Las salas de cine se convirtieron en espacios de duelo, y las radios interrumpieron su programación para rendir homenaje. México lloraba a una joven que parecía representar la inocencia perdida de toda una nación. Su entierro en el Panteón Jardín de la capital se transformó en una procesión multitudinaria, con miles de admiradores que se negaban a aceptar la injusticia de su partida. Pedro Infante quedó marcado para siempre. La relación artística y personal que los unía convirtió su muerte en un golpe devastador para él. Durante años, en entrevistas y confidencias, Pedro evocó con tristeza a Blanca Estela, asegurando que nadie podría reemplazarla en la pantalla ni en la vida. El recuerdo de esa pareja inmortalizó no solo su talento conjunto, sino también la herida abierta que dejó la tragedia. La leyenda se consolidó en la memoria colectiva. Aunque su filmografía fue breve, cada una de sus actuaciones adquirió un valor incalculable tras su muerte. Los espectadores acudían una y otra vez a ver sus películas, no solo por la calidad de las historias, sino para reencontrarse con el rostro que había desaparecido demasiado pronto. En cada proyección, Blanca Estela volvía a vivir, convertida en símbolo de una época dorada y al mismo tiempo de una pérdida irreparable. Los últimos días de Blanca Estela Pavón fueron tan rutinarios como cualquier otro, pero su final abrupto la elevó a la categoría de mito. El accidente aéreo que cegó su vida también la eternizó en la memoria de México. La joven actriz, cuya inocencia había conquistado corazones, se transformó en un recuerdo imborrable, en un fantasma luminoso que sigue habitando en cada escena que dejó grabada. La historia de Blanca Estela Pavón es la parábola de una estrella que brilló demasiado pronto y se extinguió demasiado rápido. En apenas 23 años de vida, conquistó un lugar en la memoria colectiva que muchos artistas, con décadas de trayectoria, nunca alcanzaron. Su nombre quedó ligado para siempre a las películas más entrañables de Pedro Infante, y su rostro se convirtió en emblema de la inocencia y la ternura de la época de oro. Sin embargo, su destino fue también un espejo de la fragilidad. Blanca Estela vivió bajo la presión de una industria que exigía sacrificio sin descanso. Fue víctima de rumores que nunca desmintió y cargó con la profecía amarga de un final anunciado.
Su tragedia aérea no solo privó al cine mexicano de una de sus intérpretes más prometedoras, sino que reveló la vulnerabilidad de quienes, detrás de la pantalla, también eran seres humanos marcados por dudas, miedos y deseos. El contraste entre la gloria pública y el silencio íntimo define su legado. En pantalla fue la muchacha pura, la compañera leal, la voz del sacrificio. En la vida real fue una joven que apenas comenzaba a construir su camino, que anhelaba explorar papeles distintos y dejar huellas más amplias. No tuvo tiempo, pero sí dejó memoria. Una memoria que se renueva en cada proyección, en cada lágrima del público que todavía siente su ausencia. Hoy, al recorrer estas 25 escenas de su vida y su carrera, descubrimos no solo a una actriz, sino a un símbolo de lo que el cine mexicano significa: pasión, gloria y tragedia entrelazadas. Blanca Estela Pavón sigue siendo un fantasma luminoso que habita en nuestra nostalgia. Una pregunta queda flotando: ¿qué hubiera pasado si aquel vuelo hubiera llegado a destino? Tal vez el cine de México habría tenido a su reina indiscutible. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.